Estás escuchando Transversales Podcast, el podcast favorito de todo Pueblo Paleta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Transversales Podcast. El día de hoy está con nosotros Paulina Torre La Garza, abogada, tamaulipeca, emprendedora, autora del libro Sí a Vivir. Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No, hombre, encantada. Muchísimas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Fíjate que gracias a Dios hoy muy bien. Hoy ha sido uno de esos días que dices, qué padre día. Sí. Hoy sí. Qué chido. Oye, pues vamos a hablar de un tema interesante que es tu proceso, que va muy de la mano con tu proceso de duelo, en el que decides, pues como dice tu libro, ¿no? Decirle sí a vivir. ¿Cómo fue para ti perder a una parte tan importante de tu familia, ¿no? Que es tu papá? O sea, ¿qué te pasó por la mente en ese momento? Todo y nada. Yeah. En ese momento, como que no captas, no entiendes lo que está pasando, y más en este caso, en mi caso en específico, que fue todo muy, pues de repente, ¿no? De repente, por un segundo estoy esperando para irme con él, para emprender carretera y llegar como al destino final, y con un, ¿sabes qué, Pau? Espera tantito a tu mamá y a tu hermana, y ahorita nos vamos a encontrar. Y minutos después, no, o sea, ni te lo vas a encontrar ni ahorita, ni ya, ni nunca. Ya. Entonces en ese momento fue un shock muy fuerte que no te podría decir, ni siquiera sentí, bueno, sentí coraje obviamente. Ajá. Más que intriga. Ya. Intriga porque eran muchas llamadas, eran muchos, a ver, contexto. Sí. ¿Qué pasa? Un 28 de junio del 2010, que justo acaban de ser 12 años, ayer, antier, fueron 12 años de la muerte de mi papá. Y mi papá era candidato a la gobernatura por el estado de Tamaulipas. Entonces imagínate que faltaban 3 días para que se acabara la campaña. 3 días para que ya era prácticamente gobernador. Sí. Estaba muy ganado, ¿no? Entonces, ese día era de los cierres de campaña más importantes, pues, de toda la campaña. Entonces, nos despertamos temprano, como era usual. Imagínate que a mi papá le encantaba despertar y desde las 7 ya había gente en la casa. Entonces, siempre había desayuno porque a fuerzas alguien iba a tomar desayuno. Siempre había movimiento tempranero. Y en ese caso en específico, como nos íbamos a ir todos en la casa, a excepción de Rodolfo, mi hermano, pues muchísimo más. Entonces, pues ya nos íbamos a ir. Yo me iba a ir con él en la camioneta porque a mí realmente me encantaba estar pegada a mi papá. Sí. Me iba a ir con él en la camioneta y me dice, ¿sabes qué? Espérate con tu mamá y tu hermana. Ellas iban a salir un poquito después por la única razón que mi hermana estaba en una dieta muy estricta. Ya. Entonces era como, no, pues es que yo tengo que desayunar mis claras. Te lo juro. No Entonces, eso fue lo que hizo que nos demoráramos un poquito más. Digo, y te lo estoy súper resumiendo porque para todo esto era papá. Yo no, papá, ¿cómo no? Por favor, yo me quiero ir contigo. Ay, no, Puy, ándale, porque me decía Pu. Ay, no, Pu, ándale, espérate tantito con tu mamá. Entonces, entre dimes y diretes, sí. Pues me tuve que esperar, ¿no? Termina, veo a mi hermana de desayunar. Y de pronto tocan la puerta de la casa y era el guardia de seguridad, el jefe, para decirnos que todavía no podíamos salir porque había un problema en la carretera, ¿no? De que, pues que aflojera. Y ya nos quedamos en la oficina de la casa, platicando, no sé qué. Nada de tiempo después, nos vuelven a tocar para decirnos, no, pues al parecer es un enfrentamiento entre, pues, grupos armados, ¿no? ¿Cómo crees? No sé qué, y ahí empieza un poquito mi mamá dice, Rodolfo iba a pasar por esa carretera, ¿no? Y a los segundos, no, pues es que es un enfrentamiento con los guardias de seguridad del candidato. Y a los segundos, no, pues el problema es con el candidato.
Y a los segundos fue tipo, bueno, pues le dispararon al candidato. Entonces te estoy hablando de verdad de segundos. Imagínate que se abría y se cerraba la puerta y de pronto venían y te decían esto y luego esto y luego esto y luego esto. Y cuando dijo el problema es con el candidato, de pronto mi celular ya estaba tipo llamada tras llamada tras llamada. Obviamente yo no, o sea, nadie en la casa habíamos prendido la televisión, pero todo el mundo nos enteramos al mismo tiempo. La tele, la gente, nosotros, la familia. Pues ya era noticia nacional, internacional. Y te empiezo a contar esto porque sentí de todo. Toda vez que mientras yo te estoy platicando que pasa todo esto, hubo una llamada muy que nunca se me va a olvidar, que fue: el candidato va en la ambulancia, está con vida, van a llegar a operarlo. Entonces, desde luego, lo único que quieres es agarrarte de una esperanza. Claro. La que sea, aunque sea mínima. Y pues esa fue la mía. Esa fue mi lucecita. Y me duró, yo creo que en lo que me dijeron, imagínate, aquí está la puerta de mi casa y aquí está el teléfono, aquí la oficina. Me duró en lo que vine a la oficina a decirle a mi mamá, cerrar la puerta, terminar de que saliera de mi boca un lo están operando, mi papá va a salir adelante, mamá va a saber, para que regresaran otra vez y me dijeran, nos equivocamos de persona. No manches. Es otra persona la que va arriba de la ambulancia, que por cierto también fue un alivio muy grande porque esta persona es el hermano de mi mamá, quien viajaba con mi papá. Entonces de cualquier forma fue algo pues bueno. Sí. Sin embargo, eso no quita que viniera seguido de el candidato ya está sin vida. Entonces en ese momento pues todo, la vida ya no era vida. En ese segundo todo cambió, todo. Mi mamá gritaba, mi hermana gritaba, yo gritaba, la gente en la casa gritaba. Me salí corriendo de mi casa y de la puerta principal, porque está la puerta principal, un tramo de la cochera y la puerta que da a la calle. Me salí corriendo, pero a ver, te estoy hablando de que es probablemente 3 metros de una puerta a otra, pero para mí en ese día fueron kilómetros que me interceptaron. Yo quería, según yo, a mis 15 años, voy a salir a buscar el cuerpo de mi papá. Ni madres, ¿sabes? Sí. Esto no es cierto. Me interceptó el que estaba encargado de mi seguridad por atrás, me cargó, no puede salir. Yo gritaba, ¿dónde está el cuerpo de mi papá? Nadie me sabía decir nada. Y pues así es como viví de primera instancia la muerte de mi papá. Sintiendo todo y sintiendo a la vez nada, vacío. No manches, debió ser algo súper difícil, tú que tenías 15 años. 15 años. No manches. ¿Y qué significaba tu papá para ti? La vida. La verdad es que mi papá y yo éramos muy parecidos, somos muy parecidos. Desde que estoy súper chiquita me encantaba como su coto, o sea, desde que estoy súper chiquita me encantaba acompañarlo a las colonias, acompañarlo a su oficina, acompañarlo al partido, acompañarlo a brigadas, todo. Éramos muy parecidos en cuanto al servicio a los demás y también así como en la forma de ser, como un poquito más llevadero. No sé, éramos muy parecidos. Entonces, ¿qué significaba para mí? Pues el mundo. Mi papá era mi sol. Sí, digo, y más cuando eres niña, ¿no? Cuando eres mujer eres más apegada a esta parte paterna y justo los 15 es una etapa difícil porque estás en la adolescencia, revelándote. Creo que me imagino que el proceso también tuvo que ser muy fuerte desde hace 12 años hasta la Pau que estamos viendo hoy, ¿no? No, hombre. O sea, a ver, todo lo que tú te puedas imaginar ya. Bueno, no tan todísimo, pero pues una gran parte ya por todo pasé. Efectivamente, sí. Tenía 15, al medio mes cumplí 16 años. Y aparte era la chiquita.
Ujú. Entonces era como, sí está bien consentida la neta. Ajá. Y pues sí, esto fue un proceso demasiado, una ruleta completa. Unos días estás arriba, otros días estás abajo, y por muchos años yo decidí que la ruleta estuviera plana. Sí. O sea, no había altibajo, solamente existía. Ya. Yo me acuerdo de ti en la universidad y me acuerdo que eras muy seria. Y porque aparte, a ver, como tú dices, en el contexto, tu papá iba a ser gobernador del estado, ¿no? Entonces tú viviste tu duelo personal, el duelo familiar, que me imagino yo que no hubo tanto tiempo como para vivir ese duelo familiar, porque también tu papá era candidato a gobernador, me imagino que estaban pasando muchas cosas ahí, como tú lo dices, eran segundos, todo pasa en segundos, ¿no? Y luego aparte el duelo colectivo de un estado también, que luego recae ese peso sobre ustedes como familia, en el que también luego nosotros como sociedad, que a veces el morbo nos mueve y queremos seguir sabiendo más cuando ni siquiera empatizamos con los procesos que están pasando. No sé, tú que perdiste a tu papá, tu mamá que perdió a su marido, ¿no? Sus abuelos que perdieron a su hijo. Entonces, como 3 duelos al mismo tiempo, era totalmente válido que tú dijeras, hey, el mío lo va a aplazar, como no va a haber altibajo, no voy a dejar de sentir porque ya no puedo con tanto. Y qué valiente también que después le hayas dicho como que vamos a retomarlo, ¿no? Que imagino que eso pasó. Pues sí, eso pasó, y fíjate que justo es algo que platico en Sí a Vivir, en mi libro, que fue, a ver, se les olvidó que la Esperanza Tamaulipeca era un ser humano. Sí. No era un robot político. Y atrás de ese ser humano existimos muchos seres humanos. Claro. Y no nada más se murió el casi gobernador del estado, y no nada más se murió el salvavidas de mucha gente, sino también mi papá, como tú lo estás diciendo, murió un esposo, un hijo, un hermano, un amigo, un padrino, un compadre, y puedo seguir la lista. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que al decir 3 duelos nos quedamos un poco cortas, Sí, porque ¿verdad? efectivamente sí fueron muchísimos. Y claro que no tuve ni chance de vivir mi dolor de primera instancia, porque bueno, imagínate que pues ya se murió, ¿no? ¿Qué sigue? El homenaje. Y del homenaje sigue otro homenaje. Y de ese otro homenaje pues sigue otro homenaje, porque pues fue una gran persona, el mejor ser humano que he conocido en toda mi vida, yo obviamente. Entonces pues hay que hacerle muchos homenajes, porque dio, ahora sí que literalmente dio su vida por el servicio a los demás. Sí. Entonces imagínate qué tanto no hay detrás que le quieren decir o que le quieren comunicar o que quieren todo. Entonces, como la persona ya no está, pues sí, efectivamente recae en la familia. Y fíjate que siempre intenté como quiera, me acuerdo mucho en el homenaje, murió un 28, el 29 hubo un homenaje muy grande en el Poliforum, Rodolfo Torre Cantú. Era Itzel, un mar de gente, así, ¿no? O sea, yo me asfixiaba entre que lloraba y mi dolor y todo lo que tú te puedas imaginar. Entonces iba pasando porque pues había demasiada gente, y por el medio había como un pasillo para que pudieran pasar los féretros de mi papá y las otras personas que murieron a su lado, y pues nosotros también, ¿no? Entonces imagínate que íbamos caminando con ese dolor en el pecho inmenso, y de pronto pues la gente te empieza a jalar, ¿no? Y dime qué pasó, y qué le pasó a tu papá, y quién lo mató, y cómo, y qué pasó, y qué fue lo que pasó. Entonces imagínate sentir tantas cosas y encima ni siquiera poder voltear y decir, es que lo mataron o es que fue... Claro. No sabes ni madres. Solo sabes que estás sintiendo dolor y punto. Y luego pues múdate de ciudad porque no sabemos qué. Y luego de esa ciudad múdate a otra, y luego entonces está, pues ahí está el duelo de tu papá,
de la familia, el duelo social, el duelo de la escuela, el duelo de tus amigos, el duelo de la vida pública, el duelo de ta. Y ahí todo se empieza a complicar, ¿no? Ya. Entonces por eso decido apagarme y no fue hasta como 6, 7 años después que dije, bueno, a ver, yo ya me cansé de existir y quiero vivir. Ya. Y antes de que esto pasara, antes de que pasara lo de tu papá en tu familia, ¿alguna vez se había hablado de la muerte o de qué pasaría si un familiar falta en algún momento, o era un tema que no era recurrente, ¿no? Jamás. Fíjate que el tema de la muerte, digo, a ver, no es un tema que es de sobremesa Claro, claro. diario, ¿verdad? Sí, ¿no? Sin embargo, no era un tema. Ya. Como que no... Te voy a decir una cosa, Itzel, mi papá estaba tan confiado en el amor que le tenía a la gente que por un lado creo yo, que no veía la maldad. Ya. Entonces, en mi casa nunca fue un tema, bueno, oigan, pues es que a lo mejor me matan, entonces ustedes Ya, tienen claro, que hacer no. esto. Sí, no, obvio. No, entonces ni siquiera él, ni de la muerte en general. La única vez que vivimos la muerte, me acuerdo antes de mi papá, me acuerdo de haber vivido 2. Ajá. Cuando estaba en primaria, Sí. que murió un amigo de mi generación y fue súper fuerte, estábamos, insisto, en sexto. Y después en secundaria murió mi abuela paterna, la mamá de mi papá. Fue la única vez que vi a mi papá así, Llorar, así. ajá. Y de ahí en fuera no era un tema que se tocaba. Ya. Entonces, no, pues no. Digo, sí, de por sí, ahorita que me dedico como a estudiar el duelo y estudiar la muerte y conocer de su proceso, te puedo decir con seguridad que no se está preparado jamás para el momento en que llega. Es decir, te puedes estar preparando, pero ya cuando llega el momento, el chingazo llega y no hay cómo frenarlo. Y eso teniendo como un estudio detrás. Ahora imagínate no saber nada de nada, pues no, solo pum. Claro. Y digo, sí, confío a tu papá, pero porque la gente lo sigue queriendo hasta el día de hoy, ¿no? O sea, fue tanto la huella que dejó en los tamaulipecos y las tamaulipecas que hoy tú puedes preguntarle a el vecino y te va a hablar súper bien de tu papá, porque eso fue lo que trabajó durante tanto tiempo, ¿no? Oye, ¿y no sentiste que también cuando decías yo me iba a ir con el papá y por espérame, que te estaba protegiendo de algo, que a lo mejor él sentía que no debías acompañarlo en ese momento, sino porque a mí se me hace lógico, ¿no? Luego siempre dicen que cuando algo le va a pasar, como que uno ya lo sabe. Entonces yo me puedo imaginar que a lo mejor tu papá lo presentía y prefirió también cuidar de ti y decir, no, espérate, ahorita te vas con tu mamá y tu hermana, y unas claras fueron un punto decisivo, ¿no? Pues me encantaría tener una respuesta. Sí, ¿verdad? Para eso me encantaría. Puede ser, porque además esa vez él no viajaba en blindada, porque nosotros íbamos a viajar en blindada. Entonces, a lo mejor dijo, prefiero que te quedes segura con tu mamá y tu hermana y que tú te esperes tantito. Yo creo que ahora sí que, pues hasta que nos reencontremos ya. Espero tener esa respuesta. Ojalá sea algo así, ¿no? Sí. ¿Y sentiste en algún momento? La otra vez estábamos hablando también de la muerte con una tanatóloga. Tú también eres tanatóloga, estás haciendo esos estudios. Sí. Y yo tenía esta pregunta que me pasa siempre que digo, no es común perder gente, pero en algún momento de la vida sucede, pierdes a alguien y hay un momento de culpa en el por qué perdiste a alguien. ¿A ti te pasó ese momento de culpa? En el caso específico de mi papá, Ajá. no.
¿he vivido culpa por otros tipos de duelos? Ajá. Sí. Ya. Porque es importante mencionar que un duelo no únicamente sucede cuando pierdes a un ser querido, cuando pierdes a una persona, como me imagino que ya lo pusieron sobre la mesa. Ajá. Un duelo pasa con pérdidas laborales, Sí. económicas, de amistad, un divorcio, cortas con tu novia, con tu novio. Entonces, en esos casos en específico, sí he sentido culpa. En el que concierne al duelo de mi papá, Ajá. gracias a Dios, no. Y digo gracias a Dios porque ya traía demasiado cargando para este duelo, Sí. como para meterle el agravante de la culpa, que es grandísimo. Sí, es un peso muy feo. Muy. ¿Y en qué momento decides volver a prender tu llama interior? Ay, pues mira, yo creo que fue un conjunto de todo. Para mí fue así como muy específicamente, hay un libro que a mí me cambió la vida, que esto va a ser un poquito de spoiler, decía Vivir para quienes no lo han leído, pero lo platico ahí. Hay un libro que se llama Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado, de Odín Dupeirón. Ya, Lo muy súper buen libro. recomiendo. Lo recomiendo de verdad muchísimo. Este libro se trata de una princesa que está en un castillo, que está encerrada por su miedo, ¿no? Lo leí la primera vez y dije, wow. Lo leí, pero a ver, te estoy hablando de que ya después de universidad, Ya. esa Paulina seria que tú conociste en la universidad, seguía siendo. Lo leí la primera vez y dije, wow. Lo leí una segunda vez y me empezó a mover un poquito. Incluso ahí fue como que me fui a Misiones. En Misiones pasaron un chorro de cosas también, imagínate, se me movió Ya. el alma. ¿Con quién te fuiste a Misiones? Con un grupo de Monterrey, Ya. de los Legionarios de Cristo. Ajá. Misiones es mágico. No, Misiones sí es mágico. En Misiones pasan muchas cosas. Pero muchas, sí, te lo juro que ahí fue cuando dije, ok. Te digo qué pasa, que... Y me voy a dejar un poquito, pero... Dale. Lo que pasa es que cuando empiezo a apagar todo lo que estuve sintiendo, yo pensé, pero yo pensé que pues ya no, como que ya el duelo de mi papá ya estaba, ya fue, ya no siento nada. Pues no, obviamente decidí apagarme porque era tanto el coraje y el rencor que yo sentía que era preferible no sentir. Y al principio, yo toda mi vida fui muy devota. Sí. Mi papá era muy devoto también. Pasa lo de mi papá, me enojo, le miento la madre a todo el mundo arriba, a Dios, a la Virgen, a mi ángel de la guarda, todo lo que tú te puedas imaginar. Yo no, van y chiflan, ya sabes, Sí. ¿no? Porque de verdad me enojé tanto. Mi coraje era, mi papá te amaba tanto, Jesús. ¿Cómo es posible que tú hayas permitido que de una manera tan vil y tan cobarde hayan terminado con su vida? Era tanto mi coraje que dije, ¿sabes qué? Yo no más. 1 año y medio aproximadamente después, me empecé, o sea, eran noches grises, no grises, negras, oscuras, muy, muy, muy feo. Sí. Y una noche en particular era tanto ese pesar y era tanta la oscuridad y era tanto lo que venía a mi mente que hice las paces, ¿no? Estando así acostada en mi cama, con todo apagado, abrí los ojos y le dije, Dios, ya, perdón, compas otra vez, yo, o sea, ya no puedo. Ya, sí. Y ya, y como que después de ahí así estuve, ¿no? Y no fue hasta Misiones que me di cuenta que ese perdón era un perdón como provisional. Era un perdón súper por encimita, porque estando ahí, acompañando a Jesús cuando lo crucifican, me empecé a enojar tanto de todo lo que le hacen a Jesús en el proceso. En el Vía Crucis. Que dije, yo estoy muy enojada. Ya. O sea, ahí fue cuando otra vez me empecé a... Pero de esas que te tiembla el cuerpo, tu temperatura corporal sube y es tanto el coraje que
que no sabes ni en dónde lo estás sintiendo, solamente te estás sintiendo hasta caliente. Sí. Y me di cuenta que seguía muy enojada porque habían matado a mi papá, Ajá. por cómo habían matado a mi papá, Ajá. porque quién sabe quién fregados mató a mi papá. Ajá. Entonces el coraje siguió y empezó a aumentar hasta que rompí en llanto, pero de esas, un sollozo de niña chiquita. Ya, sí. Y ahí me di cuenta que tenía mucho que perdonar. Ya. Mucho, mucho. Empezando por Dios. Era uno de los perdones más fuertes que tenía que dar y que me había negado a dar. Ajá. Y era como perdonarlo no desde una juez, porque también me di cuenta que le estaba jugando a decir, pues ¿cómo que por qué a tu papá? Entonces hay personas que sí se lo merecen. Claro. O cómo funciona. Y nada, pues ahí como que empezó, justo ahí fue un momento en el que mi vida empieza a cambiar de perspectiva. Ya. Y por consiguiente, pues, o sea, pues la vida misma como efecto a. Entonces, primero que nada yo te pudiese decir, empezar a sanar mi relación con Dios. Ya. Y entender que, ¿sabes qué fue algo muy lindo que entendí? Que así como existen personas, así como yo decidí por un año y cacho, decir, pues a la fregada yo no quiero nada que ver contigo. Hay muchas personas que pueden hacerlo y que eso te va a llevar o les va a llevar a hacer un acto atroz como el que llevó a mi papá a la muerte. Claro. Entonces hoy tengo la convicción de que hasta el último suspiro de mi papá estuvo Dios, y que hasta el último suspiro de mi papá la Virgen lo estuvo arropando. Y eso me costó mucho, mucho entenderlo. Ajá. Porque por mucho tiempo fue, ¿cómo lo dejaste solo? Ya. Pero hoy cambié a, sé que no lo dejaste solo, incluso cuando hay cosas que no puedes evitar. Y cuando entendí eso, y cuando empecé a otorgar el perdón, ahí fue cuando algo en mí empieza a cambiar. Regreso de misiones, le doy una tercera leída a Colorín Colorado y me di cuenta que yo era igual que esa princesa que estaba leyendo. Yo era esa princesa que estaba en mi castillo, que yo me metí, que no existía una bruja de cuento que me tenía atada, más que yo. O sea, yo era la princesa, yo era la bruja, yo era el dragón del miedo, yo era todos los personajes del mundo en una misma. Lo cerré y era creo que domingo o lunes, creo que era lunes, y mi hermano ya vivía en Monterrey. Y ese lunes le dije, mamá, el miércoles me voy, para que sepas. Y mi mamá como, sí, ok. Eso fue el lunes, ¿no? El lunes pues no subió para nada, el martes no subió para nada, el miércoles sube a mi cuarto y se encontró con maletas y me dijo, ¿qué es esto? Y yo, ¿cómo? Te dije que yo me iba a Monterrey y como que no me creyó, ¿no? Y llegué a Monterrey, encontré trabajo muy rápido, gracias a Dios. Y ahí mi vida empieza a cambiar. Ya. Y empiezas a abrirte más. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, venías de empezar en tener emociones planas, llegar a misiones, conectar, como se le dice en el catolicismo, que el Espíritu Santo haya conectado contigo, ¿no? En ese proceso de Via Crucis, porque así se les llama cuando estás en una hora santa. Es que luego las misiones se hacen adictivas, ¿eh? Súper. Sí. Súper, te lo juro. Yo fui como a 10. Sí, fui a 10 misiones y a un voluntariado, pero porque el servicio y el servir a otros como que va llenando también algo en ti, ¿no? Uh-huh. Yo aún como que todavía no lo puedo descifrar, pero para mí las misiones eran otro nivel, o sea, me fui de voluntaria también a Casa Hogar. Yo creo que la mejor experiencia, más que misiones, fue haber estado en Casa Hogar con 90 niños en situación, algunos de abandono, con problemas bien densos,
familiares en el que te pasan un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Como un niño sin deberla ni temerla de repente, pues, no sé, puede haber sido violentado por su misma familia, ¿no? Cosas así que tú dices, wow. Entonces, si pasas y conectaste con el Espíritu Santo, te vas a Monterrey y ahí empieza la versión de Pau que conocemos ahora. Ahí es donde empieza a trabajar, como esta versión de ti en el que perdonas, haces tu perdón más grande, que es a Dios, porque es normal luego culpar a alguien y más a Dios cuando perdemos a alguien tan cercano y que era tan devoto también. Yo creo que es como uno de los... Yo muchas veces me enojaba con Dios y digo, ya, seamos amigos otra vez. Estaba jugando, ¿no? Sí, sí. Porque como no lo vemos y no somos conscientes, y es como una fe, una creencia que traemos, o sea, los que creemos en Dios, ¿verdad? Que se nos hace luego fácil enojarnos también con Él o culparlo de cosas porque no sabemos hasta dónde también llega su capacidad. Justo. De decir, pues también como existe el bien, también existe el mal, y hasta dónde va a estar esta enseñanza que Él me va a poner en esta vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezaron tus procesos, o sea, de esta versión de ti. Sí. No, yo creo que más que capacidad, Ajá. es como entender que creo que nos ama tanto, Ya. que nos da la libertad de amarlo de regreso o no. Ajá. ¿Sabes? Ya, sí. O sea, porque creo que tienen como esta capacidad completa de lo que nosotros queramos y le permitamos que así sea. Ajá. Pero pues ni modo que nos obligue, ámame, pues Ya, claro. creo que va un poquito por ahí, pero pues bueno, ya empieza mi vida en Monterrey, y antes de irme a vivir a Monterrey, como quiera ni creas, ya visitaba de vez en cuando a un psiquiatra que precisamente vivía allá. O sea, sí iba a terapia, pues. Pero te voy a decir una cosa. Algo de la terapia es que, y en la vida en general, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y yo no quería. Ya. Iba y pues a lo mejor me sentaba y platicaba un poquito y así, pero a lo mejor platicaba de que es que la semana pasada me pasó X o Y, ¿no? En lugar de, a ver, si alguno de mis terapeutas me mencionaban la herida que me dejó la muerte de mi papá, para mí era como, tú también, no quiero hablar de eso. Ya, huías. Entonces, cambié, no te puedo decir qué tantas veces de terapia. De verdad, he tenido todo tipo de terapeutas. Todo tipo de terapeutas, de todas las ramas. Y un día tuve uno que como que se me enfrentó un poquito más. Este era muy confrontativo, era una terapia muy confrontativa. Y me sentó y pues me empezó a decir cosas de mi papá, que te voy a decir una cosa. Si bien es cierto, sí, me hablaba como más fuerte y derecho, pero llega un momento en el que dices, basta. Ajá. Yo solo quiero vivir, no solo existir. Y empiezan estos procesos como más fuertes, más deeps. La cosa es que lo que no nos dicen de sanar es que luego las personas piensan que vas a terapia a tratar un tema en específico y en una que otra sesión ya me siento chingón. Sí. Pero imagínate cuánto tiempo no guardamos heridas, que primero hay que abrirlas. Y imagínate que todo está en un cofre bajo llave. Ajá. Y primero tienes que ir por el cofre. Ya que fuiste por el cofre, hay veces que lo estás viendo, ya sabes que está ahí y nada más lo estás viendo porque atreverte a abrir el cofre también cuesta. Sí. Entonces primero lo tienes, lo ves, lo contemplas. Ajá. Ya que lo estás contemplando, pues hay que abrirlo. Ya. Y una vez que abres el cofre, tienes que indagar en lo más profundo de él. ¿Qué es eso que tienes guardado y por cuánto tiempo lo tienes guardado? Porque eso que va a estar adentro del cofre se tiene que atravesar para sanar. La única manera de sanar es atravesando.
Entonces, pues todo va a depender de cuánto tiempo tiene el cofre ahí guardado, qué tanto tiene, porque a lo mejor al principio se guardó con una sola cosa, con una sola herida, pero se guardó tanto que a esa herida le fueron saliendo ramitas, porque se enraizó. Y esas ramitas que le fueron saliendo ya son más heridas. Entonces tienes que ir abriendo camino para poder llegar a la raíz, a la herida raíz, Sí. que es lo que muchas veces afecta a todos los demás aspectos de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, atravesar para sanar duele. Solamente como tú y Dios saben que duele, hasta su madre. Entonces, va a haber muchas sesiones, va a haber muchos días que no se va a ver rosa. La sanación no es color de rosa. Ajá. Pesa, duele, pero una vez que te atreves y una vez que ya abriste ese cofre, para empezar, si lo dejas abierto, sin empezarlo a limpiar, nada más va a ser un sufrimiento de cierta manera de oquis, porque ya lo abriste, ya está ahí, ya te está doliendo. Entonces hay dos: enfrentarlo, agarrar el cofre y decir, ¿sabes qué? Voy a permitir que me duela lo que me tenga que doler, pero sano. Y eso significa que va a haber días, insisto, grises, oscuros, otros rosas, otros verdes, otros morados. Oscuro, 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 morado, oscuro. Morado, amarillo, rojo, azul. Y va a ser una ruleta. Pero esa ruleta es la que te va a dar el sentido de la vida. Y una vez que empezamos a sanar, la vida empieza a pasar. Porque ya le estás dando cabida a lo nuevo, ya le estás dando cabida a la vida. No sigues enraizada en el pasado, y en el pasado, y en el pasado, y en el pasado. Entonces, abrí el cofre, entré en catarsis, permití que me doliera lo que me tuviera que doler, y cuando yo te digo que estuve tirada en el piso, no es metafóricamente hablando. Estuve literalmente tirada en el piso, llorando, haciendo berrinche, porque ya no podía más del dolor. Pero una vez que atravesé ese berrinche y ese dolor y esa caída tan fuerte, que fue la primera, porque sigo teniendo, Ajá. y es fecha que me sigue doliendo, Claro. pero aprendí que toda mi vida me va a doler. Toda mi vida me va a doler decir que un 28 de junio del 2010 mataron a mi papá cobardemente a balazos. Ya. Toda mi vida. Lo distinto es que si me permito que duela en esos momentos que se presenta el dolor, como antier, que acaba de ser su aniversario luctuoso, aprendo que el dolor está, pero ya no gobierna mi vida, ya no es el dolor quien dirige, ya no es el dolor que me lleva a una vida de existir, sino paso con él, lo entiendo, le abro la puerta, porque antes se la cerraba, entonces me tocaba con más fortaleza. Entonces, si ahora le abro la puerta, te veo, te reconozco, sé que estás aquí por esta razón en específico, pero también sé que mañana va a pasar, porque te estoy viendo, dolor. Ya. Entonces, sé que vas a pasar y sé que voy a estar mejor, tengo la esperanza de que voy a estar mejor. Y así fue antier, que me dolió, y así fue ayer, y luego hoy empiezo, y es otra vez, y de eso se trata, vas otra vez para arriba, y va a haber días chingones, Ajá. y va a regresar otro día, y otro día voy a decir, ¿sabes qué? Hoy no. Ya. Claro, porque como dices, o sea, es un sentimiento que te va a acompañar toda la vida. Siempre. ¿Y en qué punto de este proceso decides también escribir este libro, Sí a Vivir? Sí a Vivir nace, bueno, primero la idea nace de uno de los puntos más fuertes de esta catarsis que te platico, que estaba haciendo el berrinche, ¿no? Y ahí nace la idea, pero estaba en ese momento trabajando en un despacho jurídico que era mi vida entera, eran mis días, no tenía cabida para nada más, ¿no? Entonces, como estuvo la idea, pero ahí se quedó. Renuncio a mi trabajo y cuando empecé a replantearme todo me di cuenta que era el momento perfecto
para empezar a compartir mi historia, y por otro lado era cada vez más recurrente que como que vinieran y me dijeran: Pau, ¿cómo ha sido tu proceso? Pau, ¿cómo le hago con esto? Pau, ¿cómo le hago para atravesar esto? Entonces decido escribir Sí a Vivir por dos cosas. La primera, como un proceso de sanación, de liberación, y la segunda, con el objetivo de compartir mi historia de manera que pueda ser espejo para demás personas y que les pueda ayudar en sus procesos de pérdidas, de miedos, de ansiedad, entre muchas otras cosas. Entonces lo empiezo a escribir en el 2020, lo saco en el 2020 y pues bueno, ya vamos para 2 años. No manches, felicidades. Gracias. Sí, ¿Y qué tal? Le está yendo muy bien, ¿verdad? Sí, gracias a Dios le está yendo muy bien. Más que nada, las personas que han tenido la oportunidad de leerlo, la confianza que han tenido para venir y compartirme sus dolencias, su historia, ha sido algo maravilloso. La verdad es que, si te soy muy honesta, al principio ya tenía todo hecho, ya estaba mi libro, ya estaba todo, ya nada más era de literal sacarlo a la venta, hacer la presentación y demás, pero de pronto me entró no quiero porque Sí a Vivir es mi corazón expuesto. Es un libro corto, está chiquito, pero todas estas hojas es mi corazón abierto. Sí. Entonces hubo un momento que me dio miedo la vulnerabilidad a la que me estaba enfrentando. Me acuerdo perfecto que estábamos comiendo en Monterrey, mi hermano y yo, y le dije: ¿sabes qué, Rodo? Se me hace que no. Yeah. Y Rodolfo volteó y me dijo: Pau, piensa en las personas a quienes vas a ayudar una vez que lean esta historia y que esa sea tu fortaleza. Y le dije: pues va, sí. Ya sé que se escucha muy fácil, que así lo estoy diciendo como si sí, ok, ¿no? Claro. Tomó su tiempo de digerir, pero dije: va. Y ha sido muy grato ver que así ha sido, que ha sido un parteaguas para muchas personas. Me he topado, me han platicado todo tipo de historias, de experiencias, y ha sido algo muy bonito. Ha ido evolucionando, ya lo saqué igual en audiolibro, lo grabé. Ajá. Acaba de salir a la venta hace poco, entonces ahí sigue este bebé. Sí, yo en las entrevistas que te han hecho he visto comentarios de gente que habla, se expresa muy bien del libro, y dicen cómo también se vieron reflejados en las páginas que escribiste, ¿no? En tu proceso, y en cómo también los has ayudado en ese proceso de una pérdida que es tan difícil, porque perder a alguien tan querido siempre es una herida que va a estar ahí, sí, te va a acompañar para toda la vida. Oye, ¿y quieres escribir otro libro aparte de Sí a Vivir? O sea, porque te veo muy activa en redes sociales, te veo por ahí, veo que tienes una comunidad ahí muy padre que se está generando, sí, donde hablas temas también de liderazgo. Tienes algunos certificados, ¿verdad?, de liderazgo por Harvard, si no me equivoco. Sí, estudiaste tanatología también, entonces veo que andas muy activa en estos rollos de las redes sociales, que hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Ah, sí. Ajá. Qué cool. Sí. Y te quería preguntar, ¿te gustaría escribir otro libro? ¿O crees que esta va a ser tu única obra? ¿O no lo descartas? No lo descarto, de hecho hay algo por ahí en proceso, que ya vendrá el momento de que salga, pero si Dios quiere, yo creo que sí va a haber un segundo, como una continuación. Sí. Órale, qué padre, tenemos la exclusiva, amigo. ¡Wala! Oye, muy bien, 10 de 10. También va a ser su podcast y tiene otra exclusiva.
Pati Chapoy, me convertí, bro. En 3 segundos, ¿te diste cuenta? No le importó. Es parte del editor. Es parte del cotorreo. Es la experiencia transversal. Sí. Hay que reírse también, un ratillo. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Espero que te hayas divertido en el podcast y que te haya gustado. Sí. Antes de que te nos vayas, nos tienes que decir tu canción favorita de este momento, como la Órale. que más estás escuchando. Mi canción favorita de este momento sería... Ay, Jesús. Ay, Jesús. No. Así se llama, lo encontramos. Yo creo que las del momento son... Así se llama la canción. No, te lo voy a decir. Ok, perdón. Las del momento son Dime que sí, pero no me acuerdo quién la canta. Ajá, Pero se llama Dime que sí. ok. La de Yo quería de Cristian Castro. Ok. Cristian Castro, muy buen cantante. Y... Ay, me habías dicho una, ¿verdad? Con esos dos. Sí, está bien. Si nos quieres dar otra. ¿Tienes más? No, es que yo les podría dar como 10. Sí, para el playlist. ¿Está Ah, Bad un Bunny? playlist. Sí, va a haber ¿En un alguna de playlist. ellas? No, No, qué bueno, Bad Bunny, se porque me ya fue acordé recurrente. abrazando. Sí. no, yo creo que con esos... Y otra Ajá, sí, que dale. se llama La Historia. La historia. ¿De quién? O sea, ¿quién la canta? Se vaya Sí, puedes hacer trampa. Estoy haciendo trampa. De El Tiger. Ok. Oye, bueno, ¿y tu película favorita que no sea de Disney? No es que tengamos nada en contra de Disney, aquí nos gusta mucho Disney, pero como ya todos las conocemos. Ok, mis películas... Tengo varias. Pues dale también. Ok. Una de ellas se llama Notting Hill. Muy buena esa. La amo. romántica, ¿no? Sí. Pretty Woman. Con esta Julia Roberts. Solo me dijiste Pretty Woman y me acordé de su sonrisa, güey. ¿Verdad? Sí. Es perfecta. ¿Más? Si quieres, ¿tienes otra? Otra estaría bien, digo, para que sean 3 y 3. Ok. Esa y... Heaven is for real. Ok. Pues bueno, amigos, en lo que terminamos una discutir con Chapa, pues hasta aquí el episodio de hoy. Pau, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerte pronto de regreso. Claro que sí, En encantada. Transversales Podcast, tu podcast favorito de confianza. Y pues nada, si nos están escuchando en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube y si no, al revés. ¿Sale? Bye. Gracias.